Ponga mucha atención a esto porque un estudio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile determinó cuáles serían los lugares más calurosos de Santiago. Claro, surgen nuevos términos como archipiélagos de calor, corredores de alta temperatura, cañones urbanos. ¿Qué significa todos estos términos? Se lo preguntamos de inmediato a quien está detrás de esta investigación, el académico de la Universidad de Chile, don Hugo Romero, que gentilmente está con nosotros. ¿Cómo le va, profesor? Bueno, muchas bienvenido. Gracias por la invitación, para discutir estos temas que hoy día están de actualidad. Sí, porque además que tenemos olas de calor tan seguidas ahora. Exactamente. Y hay que manejar Claro. cierta información, digamos. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Sí. Básicamente que tenemos tanta diferencia de temperatura. Bueno, yo tengo una primera idea que me parece importante. Nosotros llevamos muchos años trabajando estos temas, ¿Ya? pero no habían sido estimados por la opinión pública con el interés que hoy día tienen. Claro. Y seguramente la presencia del proceso de cambio climático ha tornado a la sociedad mucho más sensible. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de complementar esos pronósticos de incremento de las temperaturas, disminución de las lluvias, etcétera, que caracterizan el proceso de cambio climático global y llevarlo al medio ambiente urbano, que es donde nosotros vivimos. Básicamente. ¿No? Y por lo tanto, cómo relacionamos esos cambios globales con los cambios urbanos, pero al mismo tiempo cómo somos capaces de identificar aquellas acciones que estrictamente se deben en parte al cambio climático, pero también fundamentalmente se deben a la manera que construimos, diseñamos, planificamos y habitamos la ciudad. Ahora, Ahí es Hugo, donde tenemos problemas más vamos graves. a revisar un mapa porque también esto tiene que ver con las distintas temperaturas y básicamente con la distribución de la ciudad, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué es lo que hay en cada uno de estos sectores que hacen que, por ejemplo, Sí. aquí sea más cálido que aquí alrededor? Probablemente, claro, los árboles, los humedales, la forma de los edificios o la altura de los edificios, si una vía es tan transitada, probablemente también lo haga un poco más calurosa. Pero cuéntenos un poco cuáles son los factores que influyen. Este en primer lugar es un mapa que refleja las máximas temperaturas, las temperaturas extremas registradas en el periodo entre 2010 y 2017, ¿no? Ya. Y lo hicimos principalmente a raíz de la ola de calor más grande que hemos tenido, que es la que coincide con los incendios forestales de enero de 2017. Claro. Y que a nosotros nos interesaba saber, como toda la atención estaba puesta en las áreas rurales, en la región del Maule, etcétera, Sí. nosotros queríamos ver qué pasaba en la ciudad en esos días, ¿no? Y nos encontramos entonces con esta distribución que ustedes pueden ver. Tenemos temperaturas sobre 40 grados en algunos casos. Ahí vamos mencionando las comunas para que la gente se haga una idea. No. Por ejemplo, aquí estamos en Maipú. Aquí estamos en Maipú. 36 ¿no? grados. 36 grados, incluso 38 38 en algunos sectores, ¿no? 40 aquí en la estación central. Y como ustedes pueden observar, hay unos pero puntos aquí extremos de calor. 44 grados. Exactamente. Y eso aquí coincide, tenemos con la, 44. coincide con la densidad que hay aquí, Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa. Usualmente las áreas o los puntos de calor extremo se deben a dos factores que son fundamentales. El predominio de la pavimentación. Claro. O sea, en otras palabras, la ausencia de vegetación, ¿no? La vegetación urbana, los parques, los jardines, los arbolados de las calles, etcétera, todos ellos mitigan la temperatura fuertemente. Ahora, ¿los edificios también de alguna manera influyen en la temperatura? Absolutamente. Los edificios son determinantes. Pero Porque, para lógicamente, bajar la temperatura o para aumentarla. Para subirla por un lado, ¿Ya? y eventualmente podrían contribuir también al enfriamiento a través del efecto de sombra. Claro, y Entonces, además tenemos porque también se las pueden dos generar situaciones. corrientes de aire. Claro. Entonces, en primer lugar, los edificios, dependiendo de su altura y su exposición a la insolación, almacenan durante las horas de radiación directa, o sea, las horas en que el sol está pegando fuerte, almacenan ese calor en las paredes y posteriormente lo devuelven a la atmósfera. Y como en el caso de la ciudad, muchas veces estos edificios de altura están contiguos a otros y los separan una avenida, esa avenida la llamamos cañón urbano porque efectivamente se condensa o se concentra el calor en su interior. Ahora, hay comunas como Vitacura que tienen probablemente el metro cuadrado, digamos, de áreas verdes por habitante más importante Sin de duda, Chile. sin duda. Entonces, o de Santiago, porque Claro. por ahí. Eso mitiga, ayuda mucho. Claro, de hecho, si uno ve las temperaturas en general en el sector norponiente de la capital, tienden a ser más bajas, como también lo tienden a ser en el sector de la franja más cercana a la cordillera. Claro. Y eso se debe a que efectivamente reciben las brisas de montaña, ¿no? Hay todo un juego de brisas entre la llanura donde está ubicada la ciudad y la cordillera, y eso se canaliza a través de las quebradas principalmente. Entonces, durante ciertas horas del día el aire está ascendiendo, usualmente entre la mañana y el mediodía, y posteriormente en la noche y madrugada el viento desciende. Entonces eso juega un gran rol en, por un lado, mitigar las islas de calor, no contribuir a reducir los puntos de calor,
cosa que no sucede en el centro mismo, ni tampoco, por supuesto, en el sector más poniente de la ciudad, en donde se produce usualmente las máximas temperaturas, tanto más altas como también las más frías en invierno. Y eso corresponde principalmente al sector de Quilicura, al sector de Pudahuel, al sector de Tiltil y, como lo hemos visto más recientemente, también a parte importante de Colina. Pero eso se debe a que ahí el aire se empoza, las brisas son menores y, por supuesto, también el rol que juega la cordillera de la costa en contribuir a disminuir la ventilación, que es importante. Uno siente en Colina como que se achicharra en verano. Exactamente, y también en Tiltil y en otros sectores. Entonces, básicamente lo que hemos querido, como les digo, esto solamente corresponde a las temperaturas extremas, pero hemos preparado también mapas para temperaturas medias, para promedios y para otros tipos de situaciones que van ilustrando. ¿Y para el frío también podría? No se debe pensar tampoco que esto es permanente. No, esto es el día que registramos máximas temperaturas en esa onda de calor del 2017. ¿No? Sí, pero es importante también considerarlo, por ejemplo, si hay una familia, una persona que está buscando dónde vivir y si sufre con el calor, o sea, entre elegir en días muy calurosos con temperaturas extremas, probablemente algún sector en donde sea más agradable. Ahora, lo que sucede también es que cuando uno dispone de más información y cada día disponemos de más información, nos va surgiendo una contradicción importante entre las temperaturas reales en las cuales vivimos y por lo tanto las medidas que pudieran adoptar como habitantes de la ciudad y la información meteorológica que se nos proporciona a través de los servicios oficiales que consecuentemente marcan un procedimiento y unos resultados diferentes. Ya, profesor Pireco, las lo que estaciones meteorológicas están esencialmente en los aeropuertos y en lugares verdes y protegidos del sol. Y nosotros en la ciudad vivimos básicamente expuestos a la insolación. Ya, profesor, con lo que tenemos, ¿cuáles son las medidas que se pueden adoptar si ya tenemos una ciudad instalada y distribuida? Bueno, hay varias medidas. Hay una medida de planificación urbana que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. La ciudad no debiera crecer hacia los lugares más cálidos. Y en este caso, al examinar los cambios de temperatura para toda la cuenca de Santiago en los últimos 20 años, nos encontramos que en el sector norponiente, principalmente en Colina y Quilicura y Lampa, tenemos una zona de calor natural muy importante, sobre la cual uno debiera entonces advertir de que si la ciudad progresa hacia esos sectores, va a adicionar al calor natural el calor construido. Hay otros sectores en los cuales efectivamente estos puntos de calor reflejan más bien el impacto de construcciones de altura y probablemente todas las medidas que van asociadas al control de ese tipo de construcciones. Por ejemplo, hoy día en Europa y en muchas partes del mundo se están usando los techos verdes, las paredes verdes, justamente para consumir calor y producir más humedad. Mire, probablemente por ahí vaya también el cambio que tengamos que hacer. Hay un tema de planificación urbana, hay un tema de diseño de la ciudad, en términos de altura de las edificaciones, de geometría de las calles. Son muy importantes que las calles se acoplen a los vientos predominantes y no que los obstaculicen, ¿no? Al mismo tiempo, la posición de los edificios en forma perpendicular o por el contrario facilitando la circulación. Y eso es una labor que tiene que tener también en cuenta los municipios que son quienes autorizan también estas construcciones y probablemente no cuentan con los reguladores de las comunas. Todo esto debe incorporar el clima como un factor importante. Y toda esta información además lamentablemente es muy difícil gestionarla a niveles de gobiernos locales. Entonces, porque esto es una planificación de una gran ciudad y se ha hablado hace muchos años de la posibilidad de que Santiago tenga una especie de alcalde mayor. Sin duda. Para orientar la planificación general de esta tremenda mole que es Santiago. Claro, aquí lo que se va observando con claridad es que no podemos mirar a un sector en particular, pero tampoco podemos mirar a la ciudad como un todo. No, porque hasta ahora, cuando hablábamos de la isla de calor, comparábamos la temperatura del centro de la ciudad con la periferia rural y hablábamos de 5 grados. Aquí, cuando comenzamos a ver las construcciones, la disposición de los edificios, las calles, la presencia de áreas verdes, etcétera, se nos empieza a abrir el mosaico mucho más. Y también empieza a surgir muchas más variabilidades. Hay días más cálidos, días menos cálidos en el propio verano. Hay olas de calor como la que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos. Entonces también, hubo olas de frío en el invierno, porque también habría que decir que sufrimos por el frío. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar todos estos procesos climáticos que hoy día preocupan tanto a la sociedad en la construcción y diseño de la ciudad y en la habitabilidad de la ciudad? Es un tema fundamental. Y esta información es fundamental. Profesor Hugo Romero, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesor. Buenas tardes.